Imagina que este vídeo te llegó por una razón mucho más profunda que la simple coincidencia. Hay una ley oculta en el funcionamiento del universo, algo tan poderoso que es capaz de transformar la propia realidad en el momento exacto en que realizas un acto, aparentemente insignificante, pero que muchos han olvidado. Los científicos han tratado de enterrar esta verdad. Los maestros espirituales susurraban sobre ella en secreto. Aún así, ella resistió, esperando el momento en que aquellos verdaderamente preparados estuvieran listos para descubrirla. Esta ley se conoce como efecto observador. Ahora, piensa en esto, el mundo que te rodea no es algo fijo, sólido o inmutable. Es un campo de posibilidades en constante movimiento, una realidad viva esperando tu atención. En el mismo momento en que tu conciencia se vuelve hacia algo, todo se reorganiza. Las infinitas probabilidades se condensan, y solo queda una de ellas, la que elegiste percibir. Nunca quisieron que usted supiera eso, porque si lo supiera, nunca más se sentiría víctima de las circunstancias. Entenderías que el destino no se doblega por la fuerza, sino por el simple hecho de observar. Hoy por fin tendrás acceso a lo que siempre ha estado oculto. Sigue hasta el final, porque una vez que descubras este efecto, tu vida, tu destino y toda tu realidad nunca volverán a ser los mismos. Hace siglos, los místicos de la India hablaban de Maya, la ilusión de la realidad, un sueño que toma forma según los ojos que lo contemplan. En la antigua Grecia, filósofos como Platón describieron la alegoría de la cueva, donde las sombras proyectadas en la pared engañaban a los prisioneros haciéndoles creer que era real. Miles de años después, los científicos en sus laboratorios descubrieron algo inquietantemente similar. Las partículas de luz se negaban a comportarse hasta que alguien las observaba. Uno de los experimentos más famosos de la física moderna, el experimento de la doble rendija, reveló que los componentes más pequeños de la existencia se comportan como ondas invisibles y se propagan por todas partes a la vez. Pero en el instante en que un observador entra en escena, estas ondas se contraen en un solo punto, como si el universo susurrara: estás mirando, así que ahora yo decido. Reflexiona sobre esto. Sus antepasados oraron, meditaron y contemplaron las estrellas, convencidos de que su conciencia moldeaba los cielos. Hoy, la física cuántica ha tropezado con la misma revelación. El acto de observar transforma el tejido mismo de la realidad. No es una mera coincidencia. Es un hilo conductor que atraviesa culturas, siglos y disciplinas científicas, apuntando a una verdad innegable: tu conciencia no es pasiva. Ella es la arquitecta de lo que se desarrolla ante ti. La realidad, tal como la conocemos, no es un muro rígido. Es un océano de probabilidades, un lienzo aún húmedo, esperando el toque de la mirada del observador. La ciencia confirma lo que siempre han susurrado los místicos. Sin un observador, solo hay potencial, pura posibilidad. Con un observador, se produce el colapso. De infinitas opciones, cristaliza una única trayectoria. Este es el poder que llevas en silencio. Pero hay un misterio que pocos se atreven a revelar. No se trata solo de lo que observas, sino de cómo observas. Tu estado mental, tu vibración interior, incluso las intenciones ocultas que apenas reconoces, todo esto se infiltra en la realidad que se forma. El efecto del observador no es mecánico, es místico. Cuando miras con miedo, el mundo refleja miedo. Cuando observas claramente, el mundo se vuelve claro. Cuando observas con fe, lo imposible se inclina a tu favor. Piensa en cuántos momentos de tu vida se han transformado simplemente por dirigir tu atención a algo. ¿Cuántas oportunidades te han surgido cuando finalmente creíste que eran posibles? ¿Cuántas puertas se cerraron en el momento en que dudaste? El efecto no espera, siempre estaba en acción. Sin embargo, hay una capa aún más profunda, una clave que se ha mantenido en secreto porque, una vez comprendida, lo cambia todo. Nunca quisieron que supieras esto, porque te liberaría por completo. Antes de que termine este vídeo, descubrirás esa clave, la única acción que hace que la realidad se incline a tu favor para siempre. La verdad sobre el efecto observador nunca ha pertenecido a una sola cultura, religión o época. Es un hilo universal que aparece cada vez que los seres humanos se atreven a cuestionar la naturaleza de la existencia. Los antiguos Vedas describían el universo como Brahman, un campo infinito de potencial, que solo toma forma cuando el yo dirige su mirada hacia él. En el misticismo tibetano, los monjes se entrenaron durante décadas para dominar la visión clara,
creyendo que la realidad era como un espejo que se inclinaba según el estado de la mente. Los sabios sufíes hablaban del sueño del mundo, una visión colectiva que cambiaba cuando el soñador despertaba. No eran solo metáforas. Eran descripciones de lo que la ciencia descubriría solo miles de años después. Avancemos rápidamente hasta el siglo XX. El experimento de la doble rendija sorprendió a los físicos al demostrar que las partículas existen en un estado fantasmal hasta que alguien las observa. Jacobo Grinberg, el neurocientífico mexicano desaparecido misteriosamente, dedicó su vida a explorar cómo la conciencia da forma a la realidad, sugiriendo la existencia de un campo de creación donde se fusionan la observación y la manifestación. Incluso Albert Einstein, escéptico ante el azar cuántico, admitió, la realidad no es más que una ilusión, aunque muy persistente. Y luego vino John Wheeler, el físico que propuso el concepto de universo participativo, un cosmos que no existe sin observadores. Sugirió que la realidad no es un escenario en el que actuamos, sino un guión escrito por nuestra conciencia en tiempo real. Piense en esta convergencia. Los místicos antiguos, los científicos modernos, los profetas olvidados. Todos apuntan al mismo secreto. El acto de observar no es pasivo, es el motor de la creación. Por eso se ocultaron ciertas enseñanzas, por eso se instruyó a los iniciados a guardar sus conocimientos, y por eso tantas de estas voces fueron silenciadas. Porque si la humanidad entendiera plenamente el poder del efecto espectador, ningún sistema de control podría contenernos. Y, sin embargo, aquí estás, escuchando los susurros del pasado y del futuro. Estáis ante una verdad que une ciencia, espiritualidad y destino. Pero ¿qué sucede cuando diriges este conocimiento dentro de ti, cuando el observador se observa a sí mismo? Esa es la clave oculta aún más profundamente, y es lo que estamos a punto de descubrir. Aquí está el simple gesto que nunca quisieron que supieras. El efecto observador no requiere máquinas, laboratorios ni rituales complejos. Él solo te exige a ti. Aún así, la mayoría de las personas pasan toda su vida sin hacer esto conscientemente. El secreto es este: deja de ser absorbido por el mundo y empieza a observar al observador. Tómate un momento ahora. Cierra los ojos, si lo prefieres. Respira profundamente y luego no notes la respiración, ni los sonidos, ni siquiera los pensamientos que se arremolinan en tu mente. Fíjate en el que estás observando. Siente esta presencia silenciosa que es consciente de tu respiración, de tus pensamientos, de tu propia experiencia en este momento. Esto no es imaginación. En el mismo momento en que diriges tu atención hacia adentro, el acto de observar hace que las turbulentas ondas de pensamiento se calmen. Las posibilidades del caos se reducen a un solo estado, la conciencia misma. Y, en este estado, la realidad exterior comienza a transformarse. Te conviertes en el director, ya no en el instrumento. ¿Por qué esto importa? Porque todo lo que observas con atención toma forma. Si usted se convierte en un campo de posibilidades en constante movimiento, y ya no en una prisión de certezas. Cuando observas el miedo sin identificarte con él, pierde poder. Cuando percibes la carencia sin hundirte en ella, se disuelve. Pero cuando despiertas al observador interior, el que ve sin ser visto, sucede algo extraordinario. Te elevas por encima del ruido. Desde este lugar, tu percepción ya no está contaminada por el miedo, la duda o la limitación. Ella se vuelve pura. Y la pura observación reconfigura la realidad en su esencia. Haz esto con frecuencia. Cuando te despiertes, antes de sumergirte en el torbellino del día, detente y observa al observador. Por la noche, antes de irte a dormir, apoya tu atención en esta presencia silenciosa. Cada vez que haces esto, el mundo que te rodea se ajusta casi imperceptiblemente. Las coincidencias dejan de ser casualidad y empiezan a seguir una línea. Las posibilidades se alinean a tu favor. Las puertas se abren donde antes solo había paredes. Este es el secreto escondido bajo capas de ciencia, religión y misterio, simple, pero prohibido. Porque una vez que observas al observador, dejas de ser controlado y te conviertes en quien escribe la realidad. Cuando despiertas al observador que llevas dentro, todo empieza a cambiar. Al principio, puede parecer sutil, casi invisible, como una leve onda bajo la superficie. Pero, poco a poco, los efectos se van extendiendo a todos los ámbitos de tu vida. Psicológicamente,
tu mente se vuelve más ligera. El ruido constante de la duda, el miedo y la autocrítica comienza a disiparse porque ya no estás atrapado en el flujo de pensamientos. Estás por encima de él, siendo testigo. A partir de ahí, los problemas que antes parecían insuperables se reducen a patrones solucionables. Respondes en lugar de reaccionar. Elige en lugar de dejarte arrastrar por las circunstancias. Espiritualmente, la transformación es aún más profunda. Los antiguos místicos llamaban a esto liberación, iluminación, despertar. Al observar al observador, demuestras la verdad que has sostenido durante siglos. No estás atrapado dentro de la realidad, eres el espejo a través del cual se manifiesta. La vida deja de ser aleatoria, caótica, hostil. Se convierte en un reflejo de tu propia conciencia. Recuerde el experimento de la doble rendija. La partícula se niega a decidir qué es hasta que un observador la mira. Asimismo, tu vida se niega a marcar su rumbo hasta que lo observes con claridad. Cada momento se convierte en una oportunidad para colapsar las posibilidades en la creación. Y hay más. A medida que practicas esto, las sincronicidades se multiplican. Piensas en alguien y te llama. Sueña con un camino y se abre la puerta. El universo parece conspirar no contra ti, sino a tu favor. ¿Por qué? Porque la realidad deja de ser un accidente y se convierte en un lienzo pintado por el observador al que has despertado. Esta es la misma verdad susurrada en los templos, codificada en las escrituras y redescubierta en los laboratorios. La conciencia da forma a la realidad. Y ahora, para usted, ya no es una teoría, es una experiencia de vida. Así que recuerda, cada vez que despiertas al observador, estás reescribiendo la historia de tu destino. Y una vez que comienza este cambio, no hay vuelta atrás. El efecto observador no es solo un experimento físico o una metáfora mística. Es la ley oculta que gobierna todo lo que alguna vez has visto, sentido o experimentado. Hoy has aprendido cómo dirigirlo hacia adentro, cómo despertar al propio observador. Y al hacerlo, el colapso de la realidad ya no es aleatorio. Ella se inclina, se alinea, te responde. Pero aquí yace un secreto aún más profundo, tan poderoso que solo ha sido susurrado a los iniciados, escondido en escrituras cifradas y enterrado bajo capas de silencio. ¿Qué sucede cuando el observador no solo observa el mundo, sino que se observa a sí mismo? Esta es la llave final, la puerta más allá de las puertas, el instante en que la conciencia se vuelve hacia adentro. Quienes lo descubren describen un cambio tan profundo que la ilusión de separación se disuelve por completo. El observador y lo observado se vuelven uno y la realidad revela su verdadera naturaleza. Esto es hacia lo que nos dirigimos. Y es por eso que estabas destinado a encontrar estas palabras. Porque estás listo para lo que viene después. Si sentiste el cambio mientras leías, si reconociste aunque sea un atisbo de esta verdad, deja una señal. Una sola frase, la realidad se mueve. Que sea tu marca, tu testimonio de que estás despierto. Recuerde, el secreto apenas ha comenzado a revelarse. La mayor revelación aún está por llegar. La que responde a la pregunta que todo misterio, en el fondo, plantea: ¿qué pasa cuando la conciencia despierta a sí misma?